la segunda parte. Continuaremos. Para hacer visibles las reglas, vamos a la pestaña Vista y seleccionamos la opción Regla. Si ya está visible, aparecerá una marca al lado izquierdo de la opción Regla. Una vez seleccionada, aparecerá una regla horizontal y otra vertical, pero solo en la vista normal. Con la regla horizontal podremos saber a qué distancia situamos cada objeto, y con la regla aparece una marca en cada regla horizontal y vertical mostrando la posición del puntero del ratón. Como podemos ver, así sale la cuadrícula. La cuadrícula está formada por líneas que dividen la diapositiva en secciones, creando pequeños cuadros tales que no será fácil situar los objetos de forma alineada en la diapositiva. La cuadrícula no aparece al imprimir o al visualizar la presentación. Para mostrar la cuadrícula, marca la opción Líneas de cuadrícula en pestaña Vista junto a la opción Reglas y como podemos ver, este será el resultado. Podemos modificar las propiedades de la cuadrícula haciendo clic derecho sobre la diapositiva y eligiendo cuadrícula y guía en el menú contextual. Se muestra una ventana como esta. Accedemos a la misma ventana desde la pestaña Formato en la sección Organizar, desplegando el menú Alinear y pulsando como se debe hacer la cuadrícula. Si quieres que se visualice la cuadrícula, marca la opción Mostrar cuadrícula en la pantalla. También podemos hacer que los objetos se ajusten en la cuadrícula y otros objetos de la diapositiva. Para ello tienes que activar las casillas correspondientes, objetos a la cuadrícula o objetos a otro objeto. Ajustar objetos a la cuadrícula hace cuando colocamos un objeto en la diapositiva, este se coloca en el punto de la cuadrícula más cercano. El cuadro configuración de la cuadrícula nos permite definir el tamaño de la celda que forma la cuadrícula. Cuanto más grande sea el tamaño del espacio, menos precisión tenemos para colocar los objetos en la diapositiva, pero será más fácil colocar los objetos alineados. Podemos hacer que estos cambios se conviertan en predeterminados, es decir, podemos hacer que las diapositivas siempre aparezcan con la guía y las cuadrículas. Para ello pulsaremos en el botón Establecer como predeterminado. Manejar objetos. Los objetos son elementos que podemos incorporar en la diapositiva. Por ejemplo, un gráfico, una imagen, texto, sonidos, etc. Estos objetos tienen sus propias características y propiedades que más adelante analizaremos con más detalle, y sobre ellos podemos realizar las mismas funciones que hemos visto con la diapositiva, es decir, seleccionar, mover, copiar, eliminar, seleccionar objetos. Para seleccionar un objeto diapositivo únicamente clic sobre él o elemento de la tienes que hacer, me equivoqué. Para seleccionar un objeto o elemento de la diapositiva únicamente tienes que hacer clic sobre él. Si aparece el marco del objeto con este aspecto, haz clic sobre el marco y el objeto pasará a estar seleccionado. En el marco tomará un aspecto diferente como el que te mostramos a continuación. Para quitar la selección, haz clic en cualquier parte del fuera del marco. Si no tienes que seleccionar varios objetos, mantén pulsar la tecla Shift mayúscula y con la ratón selecciona los objetos. Si quieres dejar de seleccionar uno de los objetos que tienes seleccionado, manteniendo pulsada la tecla Control, selecciona el objeto que quieres quitar de la selección. Copiar objeto. Para copiar un objeto de una diapositiva tenemos que seguir los siguientes pasos. Primero seleccionar el objeto haciendo clic sobre él hasta que el marco tome este aspecto. Puedes seleccionar varios a la vez si lo deseas, como hemos visto en el punto anterior. Luego dan en el orden de copiar. Esto lo podemos hacer de varias formas. Con las teclas Control más C con la opción copiar del menú conceptual, clic con el botón derecho del ratón. O con el icono copiar de la banda de opciones. A continuación, posicionarse en la diapositiva donde queramos pegar el objeto. Podemos copiar el objeto en la misma diapositiva
o en otra. Para cambiar de diapositiva utiliza el área de esquema. Por último, dar la orden de pegar. Esto también lo podemos hacer de varias formas. Con las teclas control más V, con la opción pegar del menú contextual, clic con el botón derecho del ratón o con el icono pegar de la banda de opciones. Verás que en la diapositiva aparecerá un nuevo objeto, pero lo más probable es que se sitúe encima del objeto que has copiado, por lo que tendrás que moverlo hasta tu posición definitiva. Esto lo vemos en el siguiente apartado. La acción copiar duplica el objeto, ya que tenemos dos objetos iguales. Duplicar objetos. Si queremos copiar el objeto en la misma diapositiva, podemos utilizar el método de duplicar objeto, que consiste en hacer una copia exacta del objeto u otros objetos que tenemos seleccionados. Para duplicar un objeto, primero tienes que seleccionarlo. Después desplegar el menú pegar de la pestaña inicio y seleccionar la opción duplicar. También puedes utilizar las teclas control más A más D. Al duplicar el objeto aparecerá su copia casi encima. A continuación te mostramos un ejemplo de cómo quedaría la diapositiva duplicar un objeto. Como podemos ver, después de control más A más D, como puedes ver, encima del objeto original aparece la nueva copia. Si quieres cambiarla de lugar, solo tienes que seleccionarla y desplazarla hasta el lugar que quieras. Esto te lo explicamos en la siguiente página. Trabajar con texto. En las diapositivas podemos insertar texto y aplicarles casi las mismas operaciones que con procesador de texto. Es decir, podemos modificar el tamaño de la letra, colores, formas, podemos organizar los textos en párrafos, podemos aplicar los gris, etc. A continuación veremos paso a paso todas las operaciones más comunes relacionadas con los textos. Insertar texto. Antes de insertar texto en una nueva diapositiva es conveniente seleccionar un patrón adecuado al contenido que vayamos a introducir. Por eso es conveniente que antes seleccionemos uno de los diseños que PowerPoint nos ofrece para facilitarnos la tarea. Una vez seleccionado el diseño, sigue estos pasos para añadir texto. Haz clic en el recuadro de la diapositiva en el cual quieres insertar el texto. Automáticamente el texto aparecerá. Hago clic para agregar título y desaparecerá el punto de inserción. Empieza a insertar el texto. Cuando hayas terminado de introducir el texto, haz clic con el ratón en otra parte de la diapositiva o pulsa la tecla escribir dos veces. Añadir texto nuevo. Es posible que con los textos de esquema que incorporan las plantillas de PowerPoint no sea suficiente, por lo que tendrás que insertar nuevos cuadros de texto para añadir más contenido a la diapositiva. Para añadir un nuevo cuadro de texto, haz clic en el botón cuadro de texto de la pestaña insertar. Verás cómo el cursor toma este aspecto. Donde quieres insertar el nuevo cuadro de texto, haz clic con el botón izquierdo del ratón, manteniéndolo pulsado, arrastrarlo para definir el tamaño del cuadro de texto y subírtelo cuando tengas el tamaño deseado. Dentro del cuadro tienes el punto de inserción, que te indica que puedes empezar a escribir el texto. Introduce el texto. Una vez hayas terminado de insertar el texto, haz clic en otra parte de la diapositiva, pulsa dos veces que trabajar con tabla. En una diapositiva, además de insertar texto, gráficos, etc., también podemos insertar tabla, que nos permitirá organizar mejor la información. Como podrás comprobar a continuación, las tablas de PowerPoint funcionan igual que en Microsoft Word. Si has manejado con anterioridad tablas, te aconsejamos visites nuestro básico. Crear una tabla. Para insertar una tabla en una diapositiva, sigue estos pasos. Despliega el menú tabla de la pestaña insertar. Si lo haces a través de la opción insertar tabla, te aparecerá una ventana en la que podrás indicar el número de columnas y filas. Una vez terminado el tamaño de la tabla, pulsa aceptar y aparecerá una tabla de la diapositiva junto con una nueva barra de herramientas que te permitirá personalizar la tabla.
Otra opción para crear la tabla es desplegar el menú y establecer su estructura utilizando la rejilla. Los cuadros naranjas delimitan el tamaño de la tabla, que aparece indicando en la cabecera del listado. En esta imagen vamos a crear una tabla con 7 filas y 4 columnas. Para insertar texto en la tabla únicamente sitúate en el recuadro de celda. Donde quieras escribir, el cursor se convertirá en un punto de inserción y podrás empezar a escribir. Puedes aplicar el texto de las celdas a las mismas opciones de formato que hemos visto en el tema. Por ejemplo, se puede subrayar, cambiar su tamaño y el color de la fuente, justificar el centro, etc. Para cambiar de celdas puedes hacerlo con las flechas o con la tecla de tabulador. Eliminar una tabla, fila o columna. Para eliminar una tabla tienes que hacer clic sobre uno de los bordes de la tabla. Para seleccionar y pulsar suprimir. Para eliminar una fila, sitúate en alguna de las celdas de la fila a eliminar y en la pestaña presentación selecciona la opción eliminar fila. Para eliminar una columna, sitúate en una de las celdas que pertenezcan a la columna que quieras eliminar y en la pestaña presentación selecciona la opción eliminar columna. Si quieres eliminar 2 o más columnas o filas al mismo tiempo, solo tienes que seleccionar varias celdas utilizando la tecla Shift mayúscula y después elegir eliminar filas o eliminar columnas. Insertar filas o columnas. Al igual que podemos eliminar filas y columnas, también podemos insertar nuevas filas o columnas en una tabla que ya tenemos creada y por cualquier motivo tenemos que aplicar. Para insertar una nueva fila, primero tenemos que saber qué altura de la tabla queremos insertarla. Después nos situaremos en alguna de las filas más próximas al lugar donde queremos insertar la nueva fila. A continuación utilizaremos la opción insertar fila en la parte inferior por debajo de la fila en la que nos encontramos, o insertar filas en la parte superior por encima de la fila en que nos encontramos para insertar una nueva columna. El proceso es similar. Sitúate en la columna más cercana al lugar donde quieras insertar la nueva columna. Después selecciona una opción de la pestaña presentación. Insertar columnas a la izquierda, insertar columnas a la derecha, según donde quieras situar la nueva columna. Trabajar con gráficos. Los gráficos se utilizan muy a menudo en las presentaciones por su facilidad de esquematizar gran cantidad de información. PowerPoint incluye muchos tipos de gráficos que más adelante podrás ver. Insertar un gráfico. Para insertar un gráfico en una diapositiva, únicamente tienes que pulsar el botón gráfico de la pestaña insertar. Se abrirá un cuadro de diálogo para que escoja el tipo de gráfico que quiera mostrar. Selecciona uno y pulsa de detectar. Esta lista de la izquierda selecciona el tipo de gráfico que te guste inmediatamente. Te aparecerán unos subtipos de gráficos en la zona de la derecha de la ventana que están relacionados con el tipo genérico que has elegido anteriormente.